lucha con firmeza. Por tu tierra, Perú. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Romper el futuro. Es tu porvenir. Es tu porvenir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, un gusto empezar la semana con ustedes informados y con el análisis. Me pescaron ustedes leyendo un libro que me acaba de traer el doctor Raúl Chanamé Orbe, que hoy estará en la mesa con nosotros, La República Inconclusa. Es un ensayo sobre la República, la Constitución y la democracia, que se ve muy interesante. Ya se los recomiendo, ahí está. Me lo acaba de obsequiar el doctor, así es que muy agradecido, doctor Chanamé, por el libro. Siempre es interesante leer sus cosas. Vamos a empezar bien informados. Las noticias las tiene Yanina. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos esta semana con mucha información y vamos a conocer las noticias más destacadas de hoy. Un estudio difundido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer consideró que hay evidencia suficiente que el consumo de carne procesada es cancerígena para los humanos, mientras que la carne roja probablemente también lo sea. El Poder Judicial y la Policía Nacional plantean ejecutar políticas conjuntas para implementar unidades de juzgados de flagrancia que permita el mejor tratamiento de los delitos comunes según el nuevo Código Procesal Penal. El congresista ayacuchano Walter Hacha confirmó que renunciará al grupo nacionalista en respuesta a una supuesta falta de compromiso por parte del gobierno con el sector cocalero. Remarcó que el presidente Humala no sale al campo por lo que sus funcionarios lo engañan. Esta renuncia además obligaría a la bancada oficialista a dejar la presidencia de una comisión. La Procuraduría Anticorrupción del Callao solicitó a la Fiscalía que ordene prisión preventiva contra el gobernador regional Félix Moreno por no cumplir las normas de un proceso que se le sigue por la construcción de un spa para generales en las instalaciones del cuartel general del Ejército, ubicado en San Borja. El triunfo del candidato oficialista argentino Daniel Scioli no fue suficiente para evitar una segunda vuelta con el derechista Mauricio Macri, por lo que este 22 de noviembre los argentinos deberán regresar a las urnas a decidir quién será el próximo presidente que ocupará el puesto en la Casa Rosada. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yari, muchísimas gracias. Y enseguida vamos a comunicarnos justamente con Argentina, con nuestro colega Mario Larroca, con quien conversamos la semana pasada también para que nos cuente cómo va el conteo, si ya están por llegar al 90 y tantos. ¿Y qué pasó en Argentina? Para que nos dé un panorama. Mario, si estás con nosotros, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, José Rocha, Mario de la Roca desde Argentina. Un saludo a ti y a tu teleaudiencia. Cuéntanos, por favor, ¿cómo está el panorama en Argentina? Las cifras, por lo menos de las encuestadoras, parecen no haberse acercado a la realidad. Hubo una diferencia con la cifra del conjunto de las encuestadoras, que auguraban un posible triunfo del oficialismo en primera vuelta. Se va a segunda vuelta, balotaje. La diferencia entre el oficialismo y el Frente Cambiemos terminó siendo de 3.5 porcentual, con lo cual queda una elección reñida hacia la segunda vuelta y ver qué ocurre con los votos básicamente de la tercera fuerza, que obtuvo el 21% de los votos, la fuerza política liderada por Sergio Massa. Y bueno, la Argentina ha pasado otras veces que las encuestadoras no han acertado. Sí, pocas veces ha ocurrido que el conjunto, la gran mayoría de las encuestadoras daban un resultado y resultó un triunfo más ajustado de lo que diagnosticaban las encuestadoras, un triunfo más ajustado del oficialismo. Mario, ¿y cómo ves la perspectiva? Me imagino que de aquí al 22 de noviembre
va a ser una gran batalla de ideas y de posiciones, de planteamientos, porque seguramente todos van a querer coger los votantes del candidato Massa, ¿no es cierto?, que está más tirado al peronismo. ¿Podría suponerse a priori que irían hacia Scioli o no? ¿Estoy equivocándome? Podría suponerse, José, incluso por negociaciones que uno visualiza en los próximos días, por ejemplo, con el candidato a vicepresidente de Massa, el ex gobernador de la provincia de Córdoba, una provincia importante en la Argentina, que su candidato, hoy gobernador de Córdoba, ha mantenido buenas relaciones con el oficialismo a nivel nacional. Son 500.000 votos muy importantes para definir la elección y se espera, incluso se dice que tal vez el candidato Scioli le ofrezca un ministerio a José Manuel de la Sota. Hay todas apreciaciones de ese tipo, pero la Argentina no, en este sentido, no da seguridad de que un dirigente diga hacia dónde hay que votar y los votantes vayan todos hacia ese lado. O sea que hacer pronósticos muy certeros sería un poco arriesgado, aunque en general también es así que el candidato Sergio Massa proviene de las filas del peronismo, del kirchnerismo, del oficialismo, y esto lo hace más cercano. Y también hay otra tercera apreciación, que es una conducta muy vivida en la Argentina, es que la diferencia entre los dos candidatos, entre los dos proyectos de país que van a estar en pugna en el balotaje, es tan grande que a veces el salto al vacío, el miedo a cambiar sin saber lo que va a ocurrir en el futuro, por ejemplo, en temas como el valor del dólar, etcétera, podría definir muchísimos temas que están en danza, muy diferentes entre las dos propuestas que están compitiendo. Ese salto al vacío tal vez atemorice un poco a la población. En general, los electorados en otros países también se visualizan que sus conductas se mueven un poco de esta manera, ¿no? Okay. Y tal vez eso vuelva a ocurrir. Mario, te hago una pregunta final muy rapidita, te lo ruego por favor, pero me parece importantísima. Según tu análisis como historiador y como periodista, en las últimas horas antes del domingo 25, ¿pesaron mucho las portadas periodísticas para la decisión final de los argentinos? Y pesaron mucho. Denuncias, como te decía el programa anterior, del grupo Clarín, sobre el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sufrió una dura derrota, sobre narcotráfico, denuncias que realmente no se corroboran finalmente, no llegan a la justicia, no llegan a una determinación final de la justicia, no existen pruebas, pero todo eso influye sin duda en la población, y también un blindaje, como decimos acá, un blindaje mediático que ha tenido el candidato Mauricio Macri de Cambiemos por parte especialmente del monopolio Clarín, sin duda ha influido sobre los resultados, y también el fomento de lo que es acá. No llegamos a tener una polarización tan creciente como tiene el país hermano de Venezuela, pero hay una polarización fuerte en la Argentina entre dos proyectos de país, y los medios de comunicación juegan decisivamente en contra del oficialismo, incluso muchas veces de manera destituyente. Entonces, eso también ha influido de manera muy notable en muchas acciones que van desde el 2011 al 2015. En estos momentos hay carteles en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, llenos de carteles con dos portadas del diario Clarín, de pocos días antes de esta elección de 2015 y pocos días antes de la elección presidencial del 2011. Las dos expresan la misma denuncia de espionaje por parte del gobierno, que no tiene absolutamente ninguna prueba ni han llevado la causa a la justicia, o sea que solo es una operación mediática.
Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en el programa para que nos cuentes cómo van los temas electorales ahí en Argentina. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición. Un saludo grande a ti y a tu teleaudiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Fue Mario de la Roca, entonces, periodista, historiador importante en Argentina, que nos contaba cómo estaba el panorama en su país tras las elecciones del último domingo 25, elecciones generales, ¿no es cierto? El 22 de noviembre irán por la segunda vuelta Daniel Scioli del oficialismo contra Mauricio Macri de la oposición o la derecha o centroderecha. Señores, vamos a los temas nacionales, a los temas peruanos. Muy preocupados, sin ninguna duda, en todo el país por la salida de la procuradora. Por lo menos gran parte de los peruanos han mostrado su preocupación por la salida bruta de la procuradora Julia Príncipe, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos hace esto ir a un tema más de fondo. No solamente el tema de la procuradora Príncipe, que ya preocupa, sino de la procuraduría en general, ¿no es cierto? Necesitamos un gran procurador general, una procuraduría independiente. ¿Cuándo se debilitó la Procuraduría en el país? Vamos a ver cómo hemos titulado esta primera parte en el programa. Muy bien, ahí está entonces cuando se convirtió en vulnerable la Procuraduría en nuestro país, ¿no es cierto? Estamos con el doctor Raúl Chanamé Orbes, decano del Colegio de Abogados de Lima. Siempre es un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido. Pepe, muy buenas noches a ti y a los colegas que nos acompañan en la mesa. Sin duda el tema de la defensa del Estado es un tema muy importante. Esto es un tema relativamente joven. Paradójicamente, el que le dio una norma orgánica a la Procuraduría fue el general Velasco Alvarado. Esa norma se mantiene en el tiempo y lo que se buscaba es que un Estado tiene intereses legales que defender y tiene que tener una defensa técnica, pero esa defensa técnica tiene que ser independiente de los gobiernos. Lo que defiende la Procuraduría son los intereses del Estado. Y en los últimos años, la gran queja, por ejemplo, de la doctora Príncipe, era que éstas no recibían el presupuesto adecuado, eran unos sueldos insignificantes para una misión tan delicada, y razón por la cual los técnicos, los mejores especialistas migraban hacia otras actividades y por lo general a las actividades privadas. Entonces, un tema para fortalecer a las procuradurías es el tema del presupuesto. Pero el segundo gran tema, y se ha puesto en discusión en las últimas semanas en el Perú, es el tema de la independencia. O sea, las procuradurías tienen que ser autónomas, independientes del gobierno, porque la señal es que si podemos mantener procuradores independientes, estos deben fiscalizar a este gobierno y al gobierno que entre en el año 2016. Pero si la debilitamos, damos una señal pésima para controlar los ingentes recursos del Estado. El Estado es el mayor comprador del Perú. Gasta 25.000 millones de dólares en compras al año. ¿Quién tiene que vigilar eso? Son la Contraloría en primer lugar, pero también la Procuraduría tiene que defender los intereses del Estado cuando esto atañe. Sin ninguna duda. Ahora, la Procuraduría nace del Consejo de Defensa Jurídico, ¿no es cierto? El Consejo de Defensa Jurídico que está presidido por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia pone una terna inclusive para elegir a los procuradores y finalmente el que firma y decide termina siendo el presidente de la República. Doctor Raúl Sotelo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, Pepe? Bueno, como dice nuestro colega Raúl Chanamé, es correcto, los procuradores públicos son los defensores del Estado, no son defensores del gobierno, no defienden los intereses del gobierno, ni tampoco defienden los intereses del partido de gobierno, ni de sus dirigentes, y ese es el trastoque que ha ocurrido aquí en el Perú, que se ha pensado que la Procuraduría es un ente más del partido de gobierno, y eso no es así. Por eso, cuando un procurador o una procuradora cumple con sus funciones de manera autónoma y comienza a hacer las investigaciones que le corresponden por mandato de la ley, entonces el gobierno se siente perturbado porque ve que un funcionario que ellos han nombrado está investigándolos. Pero esas son sus funciones. El decreto legislativo 1068 establece puntualmente los criterios de autonomía del procurador. El procurador es autónomo y fundamentalmente el procurador es un defensor del Estado. Siendo esto así, la procuradora Príncipe ha cumplido con sus funciones y quien ha desnaturalizado esa función es el ministro de Estado en el sector justicia, el señor Adrián Sen, que prácticamente
él es el que ha violado la ley de la defensa jurídica del Estado. Muy bien. ¿Qué tan autónomo termina siendo en todo caso la Procuraduría, ¿no es cierto? Si todavía tiene a un ente como del Estado, como el ministro de Justicia arriba, que es capaz pues de cesarla como se ha hecho con Julia Príncipe. Claro, ¿no? a partir de estos hechos, entonces, como ha señalado el colega, sería importante hacer una reforma, una modificación de la legislación y hacerla más autónoma y que no dependa en todo caso del ministro de Justicia, que es parte del gobierno. Claro, sino de un ente va a fiscalizar los recursos del Estado, entonces no puede estar ahí sujeto y dependiente y con una resolución suprema que la designa, mañana sale otra resolución suprema que la deja sin efecto. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo convierte además en personal de confianza, es más fácil de despedirlo. Doctor Marcos Ibaceta, es un gusto tenerlo en la mesa. Estoy rodeado de abogados hoy día, los tres son juristas. Bueno. Habría que mirarlo desde la siguiente perspectiva. El Estado tiene relaciones con privados, con particulares, pero también hay relaciones entre instituciones del Estado, donde hay funcionarios del Estado. Por lo tanto, los sistemas de controles funcionan en lo económico, administrativo, financiero. Por ejemplo, ponen inspectores, que es para el control interno, pero estos inspectores, toda inspectoría, depende de lo que el gerente de la entidad le pueda dar como medios para que lo investigue al gerente, pero presupuestariamente depende del gerente, pero funcionalmente depende de la Contraloría General de la República. Como los gobiernos locales, pues. Exactamente, por eso te estoy mostrando un tema irracional. Irracional, por eso es que los sistemas de control no funcionan. En el caso de los abogados del Estado, bueno, pues son abogados, los procuradores son abogados del Estado, no solamente en las relaciones con los particulares, con los privados, sino que cuando hay elementos para perseguir penalmente o responsabilidades civiles entre funcionarios, entonces son contra funcionarios, el procurador actúa en representación del sector afectado. Entonces el agraviado es el Estado, no me importa si es funcionario y qué nivel de función pública ejerza. Entonces, cuando el procurador tiene todo este panorama, de repente se nos muestra el caso de la doctora Príncipe, que sí vales para defender al Estado contra los privados, los particulares y contra los funcionarios chiquititos, pero no vales para defender al Estado cuando yo estoy haciendo cosas que no debo hacerlas y que hay indicadores que tipifican estos hechos como pasibles de investigación porque tienen un contenido penal. Entonces simplemente la votan. Ahí está el problema, donde el ejercicio del poder en el país siempre termina definiendo todo el marco jurídico. Claro reflejo, el marco claro reflejo de que no tiene autonomía. Así es. Claro reflejo de que Así no es. autonomía. Juan José del Castillo preparó un informe. Creo que lo veamos rápidamente y luego seguimos analizando en base a eso también sobre este tema tan importante. Adelante. En medio del escándalo. No le creas absolutamente nada, ¿no? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Defender los intereses del Estado recae en los procuradores públicos. Sin embargo, la destitución de la procuradora de lavados de activo evidencia que estos abogados de los intereses del Estado en la práctica están controlados por el poder político de turno. Creo que es evidente, ¿no? Es decir, cada vez que un procurador toca al núcleo del poder de turno, va a tener serios problemas para poder desplegar su trabajo con objetividad y eficacia. De acuerdo a las normas del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, del que dependen los procuradores, estos no pueden dar declaraciones a la prensa sin antes haber pedido permiso, lo que en la práctica significa callarles la boca si es que son incómodos para el gobierno. Es en realidad absurda la norma, ¿no? Absolutamente absurda. La Procuraduría Anticorrupción, de acuerdo a nuestra discreción y a lo que creíamos conveniente, manteníamos informado a la prensa y dábamos declaraciones y nunca hubo una autorización de por medio, una solicitud de autorización de por medio, ¿no? Para evitar que los intereses políticos interfieran con la labor de los procuradores, han surgido voces que indican que esta labor no debe ser cargo de confianza. Hacer una modificación para que haya un órgano autónomo, constitucional, digamos la Procuraduría General de la República,
y que tenga las mismas características de autonomía que el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, ¿no? Y tener un funcionario que sea electo por un periodo determinado, que no le responda al gobierno de turno y que permanezca en el cargo mientras cumpla sus funciones, no haya vencido su mandato y no incurra en una causal de separación, ¿no? Lo cierto es que mientras que los procuradores sean cargos de confianza, no tendrán independencia. Muy bien, es justamente el tema básicamente que estamos tocando, ¿no es cierto? La independencia. Ahora, yo quiero preguntarle algo, porque yo lo estaba leyendo aquí, la diferencia entre el procurador público y el fiscal. Como se habla de quienes defienden al Estado en un proceso, yo quiero preguntarle al doctor Chanamé brevemente, básicamente, cuál es la diferencia entre el procurador y el fiscal. Sí, hay una gran diferencia. El procurador defiende los intereses del Estado. Es el abogado del Estado, el abogado. Es la parte del Estado, es el abogado que defiende los intereses del Estado. En tanto, el Ministerio Público, representado por el fiscal, encarna el principio de legalidad y denuncia los actos presumiblemente delictivos, independiente del que sea, particulares o privados. El fiscal cumple una labor acusatoria trascendental. En tanto, el procurador defiende los intereses del Estado como su abogado, ¿no? Y entonces lo que se está planteando en el debate es que efectivamente cómo le damos una autonomía y fortaleza a los procuradores. Se piensa en el modelo mexicano, que tienen una Procuraduría General que tiene, y es casi equivalente al Ministerio Público en México, muy fuerte, con gran presupuesto, porque México tiene un gran Estado poroso también. Entonces tiene una Procuraduría muy fuerte, independiente del Estado y muy respetada. En nuestro caso, el sistema está subordinado al Ministerio de Justicia, está subordinado al Poder Ejecutivo, y eso le quita precisamente este grado de autonomía. Y nos hemos dado cuenta, nos hemos identificado cuando hace una norma pues que es inconstitucional, donde se le plantea una mordaza a los procuradores, una mordaza inusual, porque justamente se ha dado en esta etapa del gobierno, ¿no? Donde han empezado a haber denuncias y se ha exigido la participación de la Procuraduría y también del Ministerio Público para investigar estos casos. Es verdad, doctor Sotelo. Además, cuando yo leí el artículo 47, qué suerte que estoy rodeado de abogados, así que me lo pueden explicar cada vez más claramente. En el artículo 47 de la Constitución, en el título segundo del Estado de la Nación, dice: defensa judicial del Estado, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley, pero no dice que tengan que depender del Ministerio de Justicia, o eso ya entra en otro tipo de normatividad. Claro, allí había un vacío, definitivamente, que eso ha sido cubierto por una norma que es la ley, que es en este caso el Decreto Legislativo 1068, y no ha permitido que se le dé un nivel de autonomía, porque tampoco la Constitución dice que existe un órgano denominado Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿no es cierto?, que permita hacer una elección de sus miembros, donde no solamente haya un procurador nacional, sino procuradores, como el Consejo Nacional de la Magistratura, donde son consejeros. Entonces la Constitución misma le da autonomía para una función tan delicada y tan sagrada como elegir a los magistrados del Perú. De igual manera, lo que se está haciendo con la Procuraduría es la defensa jurídica de los intereses del Estado. En todo caso, este Consejo debería elegir a los procuradores. Entonces, la propuesta, toda coyuntura, toda situación en un proceso social e histórico, trae situaciones enojosas, bochornosas, como este caso de la mordaza que se señala, la destitución de una fiscal proba, frontal contra la corrupción, ¿no? Ese es el aspecto negativo. Pero el aspecto positivo de esto es que prácticamente ha señalado ese gran vacío y la necesidad de cambiar la norma. Si es posible, reformar incluso la Constitución política, en el sentido que debe existir un Consejo Nacional de la Procuraduría o de la Defensa del Estado peruano, y que así como se elige el defensor del pueblo, así como se elige a los miembros del Tribunal Constitucional, así como se elige al Consejo Nacional de la Magistratura, de igual manera se debe elegir, cosa que ya tiene una autonomía totalmente absoluta y no relativa, porque el artículo 12 del artículo 5 dice: principios rectores, autonomía funcional de la defensa jurídica del Estado se ejerce por medio de los procuradores públicos, quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir
los principios rectores del sistema. Pero esto es una letra muerta, porque hemos visto cómo desde el gobierno vienen y decapitan a una procuradora proba. Entonces, la salida ante esta problemática es que esta corriente de opinión de juristas, de analistas, ¿no es cierto?, de sociólogos, fundamentalmente constitucionalistas, la necesidad de reformar la Constitución para que no pasen estas cosas. Si no va a venir el nuevo gobierno, y de igual manera, ¿quién va a nombrar a los procuradores? El ministro de Justicia. ¿El ministro de Justicia quién es? Es parte del gobierno. Claro, termina nombrando al presidente finalmente. Y va a venir a lo mismo. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Ibaceta, en base al doctor Ibaceta el párrafo del artículo 12 de la ley que ha leído el doctor Sotelo. Entonces debería existir autonomía en la Procuraduría. Pero claro, está el principio. A ver, si uno contrata a un abogado, yo no iría todavía a los extremos, ¿no? Porque hay que meditarlo y hay que reflexionar con mucha tranquilidad. Si contrata un abogado uno, mantiene al abogado mientras sea eficiente, ¿ya? Mientras demuestre capacidad. Y eso es evidente. Lo que es notorio no necesita probarse. Por lo tanto, mientras el servicio es eficaz, se mantiene, porque no vas a mantener también a un abogado que es un inútil, no, que no defiende nada, que no se preocupa y es un negligente en todo. Por lo tanto, la meritocracia debe ser la primera. Y si ya está el principio, quebrar el principio significa cometer abuso de autoridad, abuso de poder. Y eso debe ser perseguible. Lo que sucede... ¿Habría habido abuso de autoridad? ¿Usted pero claro, por parte del ministro, el ex ministro? Pero claro. A mí me parece que sí, porque cuando hay un principio, el principio prevalece sobre la norma legal. Ya si hay colisión entre el principio y la norma legal, se inaplica la norma y prevalece el principio. Ahora, si nosotros decimos, hablamos de la doctora Príncipe, su trabajo ha sido excelente. La pregunta entonces, ¿por qué se ha sido excelente? Le cortamos la carrera, le cortamos el servicio que nos está dando. Ahora, hay una serie de cosas más ahí que lo voy a dejar para continuar. Claro que sí, porque es usted atento, estamos con la hora y tenemos que ir a un corte. Sí. Pero luego del corte vamos a regresar con este tema, con sus llamadas telefónicas y también con sus mensajes a través de las redes sociales. No se olvide el Twitter, @RBC_satelital. Corte y regresamos con más de este tema.